purificando. Creo que este es uno de los últimos temas, sino que pues tal vez el domingo pueda hablar de otro tema. Pero el tema del día de hoy es purificando nuestra alma del orgullo en las aguas del Jordán. Y es acerca de la serie también de los ritos de purificación. Nos vamos a ir al libro de Segunda de Reyes 5:9 y es acerca de la historia del comandante de los ejércitos de Siria, el comandante Naamán. Amén. Ese mero es. Segunda de Reyes 5:9. Y como tenemos siempre, después oramos, después de leer el texto, como costumbre. Me dicen amén si lo tienen. Segunda de Reyes 5:9. Aleluya. Gloria sea su nombre, Padre. Bendecimos su nombre, Padre. Dice en Segunda de Reyes 5:9. Naamán llegó con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces el profeta le mandó a decir que fuera a lavarse 7 veces en el río Jordán y que así sanaría de su lepra. Pero Naamán se enojó y se fue. ¿Qué les parece? Dijo. Yo pensaba que por lo menos el profeta saldría y me hablaría. Pensé que levantaría la mano sobre la lepra, invocaría el nombre del Señor su Dios y me sanaría. Los ríos Habaná y Fafar de Damasco son mucho mejores que todos los ríos de Israel juntos. Si de ríos se trata, yo me lavaré en ellos y me librará de mi lepra. Y se marchó furioso. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, qué buen Dios eres tú, Señor, que has marcado en las Escrituras esas palabras, Señor, que hace que toda alma, Señor, que esté impura, pueda ser sanada por medio de tu palabra. Así te pedimos que hoy, Señor, nos inundemos, nos sumerjamos en tu palabra, Señor. No solamente, Señor, varias veces, sino hasta que quedamos limpios. Señor, el pecado que tan fácilmente nos envuelve puede ser un instrumento para que el orgullo que esté en nuestras almas, Señor, Padre, nos domine y nos lleve, Señor, a no actuar como es debido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque ejemplos has puesto y queremos hablar de esto, Señor. Para que podamos entender, necesitamos que tu palabra, Señor, sea sembrada en corazones, Señor, suaves. Suaviza nuestros corazones, Señor, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a entender lo mejor que tienes para nosotros. A que por el orgullo, Señor, no despreciemos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia, Señor, porque hemos, Señor, experimentado la gracia. Ayúdanos a estar en ella, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, gloria sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Este pueblo de Siria, de la cual pertenecía este comandante de los ejércitos de Siria, era enemigo de Israel, hermano. Y esta historia, pues, narrada, tiene muchas cosas que chocan, y es como un enemigo de Israel va hacia el mismo pueblo de Israel a pedir sanidad al Dios de los israelitas. Era un comandante que era muy rico, muy próspero, pero tenía lepra y la necesidad de ser sanado, pues busca ayuda a ese Dios de Israel. Como estábamos tocando en varios temas, hermanos, la lepra es una señal de impureza. Es una señal de contaminación, como nosotros estamos hablando, y como
Esa lepra es muy parecida a los estudiosos que hoy la ponen, que es como una escama, es como una piel escamosa, dura, áspera, y que tiraba un olor como de podredumbre. Entonces, la persona, aunque no pudiera verse la lepra, se olía a muerto. Y este rey estaba experimentando esa enfermedad. Miramos cómo un pueblo santo excluye a leprosos, un pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que tenía esas leyes ahí escritas que toda persona que estuviera impura o contaminada podía tener que estar separada. Pero qué contradicción que miramos a un pueblo de Siria, que esos eran considerados hasta para cargos, no eran excluidos. ¿Cómo podemos ver esto en el mundo espiritual? Bueno, es que la lepra es símbolo de contaminación. Y para el mundo es igual. Cualquier persona que esté impura o que esté pecando o en iniquidad, le da igual. Todos son iguales en el mundo. Para eso no es nada nuevo. Pero para que una persona esté en Dios y que esté realizando esos actos es de impureza. Por eso cuando Pablo habla a la iglesia de Corintios y se da cuenta que hay un caso tremendo en la iglesia de Corintios, que un hijo se está teniendo relaciones con la mujer de su padre, con su madrastra, él se asusta y dice él que pongan separada a esa persona, porque es parte de la impureza, parte de un rito ceremonial para disciplinar a esa persona, ¿verdad? Pero lo miramos diferente lo que es en el mundo. En el mundo, ahora esas cosas no son raras encontrarse con esas. Para otros, la lepra dicen que es muy similar lo que es al SIDA hoy en día, que esa preocupación de acercarse a una persona, con solamente acercarse, y que tenían pensamientos diciendo es que es muy fácil contaminarse, o la exclusión de esas personas, ¿verdad? Entonces, ese Naamán era un hombre de una posición social, era un hombre valiente, era un hombre respetado, aún entre sus propios enemigos. Pero, como estamos hablando, padecía de esa grave enfermedad de la piel. Así que era un hombre valiente, pero con lepra. Dice Segunda de Reyes 5:1. El rey de Siria sentía mucha admiración por Naamán. No dice que sentía admiración, dice que sentía mucha admiración por Naamán. Dice comandante en jefe de su ejército, porque había conducido a sus soldados a muchas victorias gloriosas. Era un gran héroe, pero estaba leproso. Los sirios habían invadido a Israel en varias ocasiones y habían llevado muchos cautivos, entre los cuales había una niña que había sido dada como esclava a la esposa de Naamán. Una niña que había sido tomada como esclava a la esposa de Naamán, hermanos. Esta niña, hermanos, era una representante de Dios en ese pueblo. Nosotros puede hacer de que tengamos muchas heridas en nuestra alma, muchas heridas que nadie las ve. Así era este Naamán, este comandante, cuando se ponía las ropas de gala, sus cascos, salía, se montaba en su caballo y salía a marcha, salía como un hombre victorioso, un hombre fuerte, un hombre en el cual podían haber cantado muchas canciones, como un héroe de aquel pueblo. Pero cuando se iba a la casa a quitarse la ropa, solo los que estaban ahí en su casa sabían de lo que padecía. Así podamos nosotros como creyentes, hermanos, presentarnos a todo el mundo, ¿verdad? Pero solamente los íntimos saben lo que padece el corazón o cómo está dañada el alma, el orgullo. Entonces, ahí estaba
esa niña. Y dice el versículo 3, un día la niña le dijo a su ama, me gustaría que mi amo fuera a ver al profeta que vive en Samaria. Estoy segura, mire la fe de esta niña, estoy segura de que él lo puede sanar de la lepra. La niña es este símbolo de una iglesia que puede estar en un mundo oscuro. Naamán es símbolo de aquellos hombres que necesitan ser sanos de la lepra espiritual. Amén. Del pecado que impulsa al orgullo. El orgullo es parte del pecado, pero el pecado en sí, hermano, es lo que lleva a deteriorar otras causas del pecado, la envidia, hermano, ese mal carácter que se levanta. Y nosotros tenemos, como Naamán, llevarlo a las aguas de la palabra, sumergirnos allí. Amén. Y esta niña era una niña que no tenía temor de aún ser esclava, de decirle a Naamán la única esperanza que podía tener él. Y esa buena noticia se la comunica. Así nosotros debemos de comunicar esas buenas noticias a aquellos que nosotros nos demos cuenta de que están padeciendo ese síndrome del pecado y que los va a llevar a la muerte. La mayoría de los leprosos eran siendo llevados a la muerte. Estaban muertos en vida. En cualquier momento podían morir. Y la niña le da la única solución, la única esperanza que podía tener Naamán. Amén. Podemos nosotros estar en medio del trabajo. Muchos allá, a veces cuando estábamos en nuestro país, íbamos en los buses y en ciertas ocasiones miraba a gente llorar en el bus. Y qué gravedad de situación en su alma está padeciendo la persona, de que solamente llora en sí. Y mirábamos muchas caras largas. Y aquellas almas que como Naamán están allí y al trabajo cuando llegan se visten y no pasa nada. Pero solamente por dentro sabe la persona lo que está pasando. Y ahí es donde nosotros debemos de ser como esta niña, como la iglesia, decirle, mirar cómo pegarnos o cómo decirles, mira la situación, la solución a tu situación únicamente es Dios. Amén. Amén. Ese Dios que sana, que liberta, que purifica los corazones. Puedes ir a una iglesia, mira, allá en tal lugar, allí alguien me predicó la palabra y fui sanado. Hoy yo te vengo a hablar de ese Dios que sanó mi alma. Y tal vez adora a otros dioses como Naamán. Pero esa niña, aún estando ahí, esa niña dio confesión pública del Dios de Israel. Y aunque nos puedan decir a nosotros que es imposible para el hombre, la Escritura dice lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Dios resucita hasta lo que está muerto. Dice el versículo 4, Naamán le contó al rey lo que la niña había dicho. Mire lo que puede llevar la predicación de la palabra a que un comandante del ejército, era una simple niña, pero llevando un mensaje de una buena noticia, de una esperanza. Y conmovió el corazón de ese comandante y le fue a pedir permiso Naamán al rey. Dijo, Señor, ahí hay una niña que me acaba de decir que yo puedo ser sanado si voy a escuchar el mensaje de aquel hombre que Dios ha puesto ahí en ese lugar. Y dijo el rey, el versículo 5, según de Reyes, capítulo 5, versículo 5, dice que el rey le contestó, ve y visita al profeta. Y le dijo el rey,
yo te daré una carta de presentación para que se la entregues al rey de Israel. Naamán emprendió la marcha y llevaba consigo regalos. Mire cuántas monedas tenía. Dice 30,000 monedas de plata llevaba, 6,000 monedas de oro y 10 mudadas de ropa, todas para regalarlas en presente. Imagínense la cantidad, no solamente de regalos, sino la cantidad de personas que tenían que ir acompañadas para ir cuidando de ese tesoro. Y la cantidad de siervos que podía llevar Naamán. Dice que la carta iba dirigida al rey de Israel. Decía: el hombre que lleva esta carta es mi siervo. Quiero que lo sanes de la lepra. Eso decía la carta. Dice que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su ropa, dice, y dijo: este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para matar y dar vida? Ese rey solo está buscando un pretexto para invadirnos nuevamente. Qué tremendo, hermano. Qué poderoso puede ser la fe de una niña que es esclava en un hogar, pero es libre por medio de esa fe. Amén. Y qué tremendo es ver a un rey lleno de riqueza siendo esclavo del temor. Era el rey de Israel. Era el portavoz de Israel para decir y proclamar que había un Dios allí. El rey de Israel que hacía milagros, hacía sanidades. Y ahora ese rey está en contra del mensaje de la niña que está esclava. Esa niña esclava provoca una fe para que ese Naamán leproso vaya a buscar al rey de Israel. Y ese rey que está ahí libre, lleno de riqueza, está provocando que la fe de Naamán caiga, se debilite. Miremos y expincionémonos qué tipo de fe tenemos nosotros, hermanos. Porque muchas veces nos puede decir el enemigo y nos puede tratar de hacer ver que la situación que estamos viviendo, pero la situación no es lo que nosotros somos, hermano. Podemos estar como esa niña y tener una fe preciosa para darle y comunicarla a otros. Amén. O podemos ser como ese rey, viajando de aquí para allá con espléndidas riquezas, y alguien que se nos acerque: hermano, mira que tengo gran problema, quiero ir a la iglesia. No, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No. Da tu vida al mundo y a la codicia y a la avaricia. Sigue. Dice el versículo 8, pero dice que cuando el profeta Eliseo oyó lo que ocurría al rey de Israel, le envió el mensaje y le dijo: mire, qué tremendo este hombre del Señor. Digo, ¿por qué estás tan confundido? Envíame a Naamán y él sabrá que hay profeta de Dios en Israel. Envíamelo. Envía al necesitado que aquí el pan, dice. Segunda de Reyes 5:9 dice que Naamán llegó con sus caballos y carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Naamán esperó ser recibido, dice, ahí con pompa y con un gran desfile. Naamán se puso ahí sus carros últimos modelos, hermano, ahí a la tienda, a la par, enfrente, lo vamos a estacionar aquí, dice. Antiguamente, a esos, no sé, perdónenme, hermano, mi mal inglés, pero se le llama push in the face, es como un golpe en la cara, en mercadeo así se le llama. Tratan de provocar una gran expectativa en el cliente, desde que entra o que sale, mira una marca y que sea en pomposidad, un gran impacto. Entonces, eso es lo que quería provocar Naamán en el profeta. Y muchos hacen cuando van a conseguir un negocio y dicen: vamos a ir a buscar un cliente. Entonces ponen todas las trocas así. Tal vez solo necesitaban una para que él fuera, pero ponen todas.
Entonces cuando el cliente sale, dice, uy, qué gran compañía, dice. No, y lo voy a dar a él, no sé. Entonces Naamán así venía y puso todos los carros que traía ahí, ese último modelo ahí enfrente. Y sí, bueno, ¿qué tal cuando salga? Dice Ana. Y todos los regalos, y todas las prendas, y el oro y la plata. Este hombre de Dios, hermanos, como deberían de ser los actuales, no dados a la codicia. Este hombre sabía lo que Naamán estaba haciendo. Y mandó a su siervo. Dice el versículo 10, entonces el profeta le mandó a decir que fuera a lavarse 7 veces en el río Jordán y que así quedaría sano de su lepra. Dice que el profeta le mandó a decir. Más adelante nosotros nos damos cuenta que el profeta tenía un siervo que se llamaba Gizi. Y así como relata la historia, déjenme ponerle ahí algunas decoraciones. Yo creo que le dijo Gizi, hey, profeta Eliseo, ¿ya viste quién vino? Hoy se nos hizo, dice. Ya tenemos para la semana y el mes. Salgamos a recibirle. No. Eso es como que yo le decía al jueguito. Yo no voy a salir a recibir. Ve y dile. No, pero como voy a ir, se va a enojar. Ve y dile que vaya a lavarse al río Jordán 7 veces. Y va a quedar sano de su lepra. Hermano, aquellas aguas simbolizan en las escrituras un rito de limpieza. Y aunque esas aguas en el Antiguo Testamento eran consideradas literalmente un ritual de limpieza, también el hacerlo conllevaba creer y obediencia. Una persona que iba a limpiarse a un rito de purificación de bautismo tenía que hacerlo con fe. Si la persona no lo hacía con fe y obediencia, de nada le servían esos ritos y esas ceremonias. Por eso Juan el Bautista les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Serpientes. Porque iban solamente a bautizarse para quedar bien con el pueblo, pero no iba acompañada con fe. Amén. El propósito de decirle del profeta, ve a limpiarte a las aguas del Jordán, es que era la única solución. El profeta no le dijo, hay varias soluciones que tú puedes hacer para irte y ser puro. No, solo hay una. Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Eso lo que simboliza es que solo hay una forma de ser salvo. Solo hay una, no hay varias. Solo hay un camino que nos guía al Padre. Amén. Y es creer en Cristo. Amén. Pero aquellas aguas del Jordán, así para este mundo, la cruz es un oprobio. Es menos que nada. Hay mejores cosas para el mundo. Dar la vida a un Señor que fue crucificado hace 2000 años. Hay mejores como hacer dinero. Como estudiar a los filósofos del 3er siglo, Aristóteles, Platón. Hay mejor coherencia para el mundo que sumergirse como Naamán 7 veces en el río Jordán. En Levítico 14, 7, 8 vamos a ver cómo era parte de ese rito, de esa purificación. Dice Levítico 14, versículos 7 y 8. A continuación el sacerdote rociará 7 veces la sangre sobre la persona que fue curada. La declarará limpia y dejará libre, dice, el ave para que huele hacia el campo. Enseguida la persona curada lavará la ropa, se rapará el pelo y se bañará y se volverá a vivir en el campamento. Sin embargo, deberá permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Ese número 7 significa un número completo, un número santo, un número puro. El versículo 11 dice de 2 Reyes 5:11, pero Naamán se enojó y se fue. ¿Qué les parece? Dice. Yo pensaba que por lo menos el profeta
saldría y me recibiría. Pensé que levantaría la mano sobre la lepra, invocaría el nombre del Señor su Dios y me sanaría. Hermanos, qué equivocado, pensando que la forma de cómo trabajaría Dios es la forma como han trabajado sus dioses. Pues no me sorprendería que alguien viniera aquí y dijera, ay, ahí no vengo porque no me tiraron el saco. Bueno, a veces uso saco, pero están tan acostumbrados, hermanos, de una manera falsa, que no es el evangelio, porque la persona se arrepiente y debe de introducirse a ese arrepentimiento por la palabra, hermanos, por la palabra, por el mensaje de la cruz de que somos salvos. Amén. Y este personaje pensaba que iba a hacer grandes pompas y algarabías y a decir, yo pensé de que iba a salir ese profeta haciendo cosas raras, diciendo sé sano, con grandes pomposidades, y no salió. Me mandó ahí a un sirviente. Un día se me acercó una persona y me dijo, hermano, yo lo esperé bastante tiempo, me dice. Pero hermano, les digo yo, este tiempo es para pasar comunión con nosotros, con los hermanos. Y no se sienta mal, digo yo. Pero estaba se sentía tan herido como Naamán, que tenía que decir que tenía que él ser atendido porque él era mejor que todos. El tiempo de él era oro. Entonces no concebía él porque él no había podido dedicarle más tiempo a él. Digo yo, a Dios hace cosas, miles de cosas que al hombre le parecen incoherentes, pero son coherentes para Dios porque Dios trata el orgullo de uno. Amén. Así como es el drama de la persona, así será tan grande también el orgullo y la carga, hermano, que tiene. Es decir, que el drama que haga una persona, el drama que hizo Naamán, uy no, ¿por qué no me recibió? El drama de él era tan grande, así como era el orgullo de él. Dramático, hermano. Pónganse a pensar cómo Naamán empezó a responderle a los siervos y diciendo, no es posible. A mí, no, ¿cómo es posible? Miren todos los carros del año y aquel profeta ni carro tiene, pues no es posible. Dignas son estas tierras de haber pisado yo mis pies en ellas. No es posible, no. Que no me hayan atendido, no. A mejores lugares he ido. No es posible. Que no me hayan atendido a mí, no es posible. A mí el héroe de Siria, del que se cantan cánticos allá, se sintió agraviado porque Eliseo no lo atendió. Hermanos, por allá se decía, allá en mi país decía que una vez le pidió atención una ovejita al pastor y le dijo, pues no puedo, hijo, le dijo. Mira que ya me pidió fulano, el culto terminaba como a las 11, el pastor se iba como a la 1, 2, tenía que alistarse para el otro culto y la agenda estaba bien pegada y le dijo, yo te pongo yo al anciano ahí. Le dijo, no, yo para eso yo le pago a usted, le dice. Ya se sentía dueño del pastor, Naamán. Y Naamán con su orgullo quería un trato preferencial. Quería un trato exclusivo para él. Y es que el orgullo, hermano, nos puede cegar de una manera que no nos haga ver lo que realmente somos nosotros. El orgullo. El orgullo nos puede tapar nuestra necesidad de que necesitamos ser sanos. El orgullo es el control que Satanás utiliza para apagarle a la persona la fe. Qué tremendo que por el orgullo nosotros nos digan, mira, tu necesidad de salvación es que reconozcas tus pecados y que el Señor te sane y empieza a asistir a una iglesia. No, a una iglesia con las aleluya. No. ¿Para qué? No. Yo soy doctor, licenciado.
¿Cómo yo voy a ir a asistir a una iglesia ahí? Puros ignorantes hay. ¿No ves que le lavan la cabeza todos los días? Le lavan, lavaditos de la cabeza. ¿Cómo yo voy? No puedo. El orgullo es tremendo, hermanos. Es ese sentimiento de superioridad. Es un exceso de estimación, que se estima la persona mejor que los otros, porque posiblemente tiene cosas que los otros no tienen, según en su pensamiento. El orgulloso no quiere rendirle cuentas a nadie. El orgulloso únicamente quiere rendirle cuentas a alguien que pueda ser superior a él o igual que él para poder tener una plática. Alguien que sea inferior, el orgulloso no quiere estar allí. Por eso despreció a Gizi, al siervo de Eliseo. Lo despreció. No, yo no voy a hacer eso que tú me dices. No me tratan como deben. No. ¿Quién eres tú para decirme a mí las cosas? Hermanos, tenía como 1 semana o 2 semanas de haberme convertido. Y andaba mi Biblia yo, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y de repente miré que una sierva del Señor, así como Naamán estaba, se había salido del río Jordán, yo creo, y le había empezado a salir la lepra. Y miré que le empezó a hablar a una señora ya de edad, feamente. Y le dije yo, pero la manera que tú le estás hablando no es digna de un cristiano, le dije yo. 2 semanitas de haberme convertido, hermano, y estaba predicando. Y me quedó viendo y me dice, ¿quién eres tú? Me dice, si yo tengo más tiempo en el evangelio que tú no puedes reprenderme a mí. Pero, no, yo soy mayor que tú, me dice. Hijo, le dije yo, Naamán, no le hace caso al siervo Jesse. Hermano, yo callé. Digo, bueno, está bien. Nadie como tú, Naamán. Gracias deberían de darte por venir aquí a Israel, por venir a la iglesia. Así piensan unos, hermano, que tienen que venir a la iglesia y decir, oye, hermano, gracias, hermano, por venir. Hermano, ellos son los que tienen que dar gracias al Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos aquí para darle la gloria a Él y la alabanza y darle gracias a Él, hermano. Amén. Pero otros piensan que por sus títulos, por su herencia, por sus negocios, tienen que ser bien atendidos. Claro, todos somos servidores, hermanos, pero aquí nos servimos unos con otros, hermanos. Amén. Oye, hermano. Segunda Reyes 5:12, le paramos mejor, ¿verdad? Segunda Reyes 5:12. Dice, de la boca de Naamán, los ríos de Habaná y Fafar de Damasco son mucho mejores que todos los ríos de Israel juntos. Si de ríos se trata, yo me lavaré en ellos y me libraré de mi lepra. Se marchó furioso. Sí, claro, Naamán, le diría yo. ¿No te has librado de tu lepra? Tu única esperanza es Cristo, Amén. Señor nuestro. ¿Y qué esperas? Esperaba algo, hermano, mágico, algo que lo deslumbrara según el mundo, pero Dios no actúa así, hermano. Dios ha escogido lo más vil, lo más menospreciado para avergonzar a lo que se cree. Amén. Así ha sido Dios como actúa según su evangelio de gracia, hermano. Es sabiduría, hermana, hermanos, que los sabios de este mundo no pueden entender, porque si lo pudiera entender, entonces los ricos y los poderosos fueran los primeros. Estarían en el evangelio. No lo entienden, hermanos. Amén. Y Dios ha destinado a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, hermanos. Amén. Ese río Jordán, hermanos, era un río que, para los que estamos en Honduras, no sé en México, pero en Honduras hay un río que llaman el río Chamelecón. Ese río Chamelecón era un río de aguas turbulentas, era un río que había lodo, y como era turbulento se miraba lodo, hermano. Era un río que llevaba, un río sucio. Y Naamán decía, pero yo en ese río no. Era un río que empezaba desde las tierras del Golán, famosas hoy, porque ahí están varias bases de Israel, y terminaba en el Mar Muerto allá. Yo en ese río no, si hay mejores ríos allá. Eso simboliza lo que es la palabra.
Esa palabra que salió de la boca del profeta es la misma palabra que ha salido de la boca de Dios diciendo el único río de sanidad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por despreciado que sea, y según el mundo hayan muchas ideologías y filosofías, según el mundo, ninguna de ellas va a poder sanarlo. Solamente Cristo. Amén. Ser sumergido en ese río nada más. Y esta persona, Naamán, rebelándose en contra de Dios, lo único que pudo dar en evidencia era el orgullo que tenía. Y empezó a sí mismo a alejarse del camino de la verdad. Enfrente estaba la palabra para poder ser obedecida y traer arrepentimiento. Cuando nosotros creemos en la palabra, empieza ese arrepentimiento en nuestras vidas para Amén. poder caminar en ese arrepentimiento y que nuestra alma pueda ser sanada. Amén. Lavarse en el Jordán era indigno para un hombre de su jerarquía, de la jerarquía y de la gloria que tenía Naamán. Humillarse era lo menos que quería. Así vienen muchos hermanos al Evangelio. Cuando vienen al Evangelio, yo quiero convertirme, dicen, bueno, y de repente se nos enseña acerca del perdón. Tienes que perdonar. Perdonar. Bueno, yo perdono a los que me hacen bien. Sí, está bien. No. Perdonar al que te agravió. Perdonar al que me hizo daño. No puede hacerlo. No, tienes que dejarlo ir. Y nos enseña a nosotros la palabra a perdonar, a humillarnos. No, pues que Él venga a pedirme perdón. No, nos enseña a Dios a ir a pedir perdón Amén. a Gloria a Dios. nosotros. Y eso no les gusta a muchos, hermanos, el humillarse. La obediencia a Dios comienza así, hermanos, con la humildad. Y debemos de creer que su palabra es mejor que la nuestra, Amén. que nuestro pensamiento. Amén. Debemos de creer, hermanos, como lo dijo el publicano. Señor, perdóname que soy un hombre pecador. Pero del otro lado tenía ese Naamán, diciendo, Señor, yo soy mejor que estos. Así no puede venir el perdón. No puede venir sanidad a nuestra alma. Viene sanidad cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y nos humillamos delante de un Dios vivo. Amén. El versículo 13 dice que aparecieron ahí unos sirvientes sabios, mire, y le dice, pero sus criados le dijeron, si el profeta le hubiera dicho y le hubiera pedido que hiciera algo extraordinario, no lo habría hecho. Debiera obedecerle, pues lo único que le ha dicho es que vaya y se lave para que sea sano. ¿Qué siervos tan sabios? De hacerle cambiar esa manera de pensar que él tenía, que siempre tenía que hacerle todo el mundo aplausos. Obedece. Y al regañadiente, como decimos nosotros allá, perdónenme mi caliche, hermano, escuchó esos buenos consejos, diciéndole, ve humíllate y serás sano. Sé humilde. Y el versículo 14 comienza el retorno del camino de Naamán. Ahí donde estaba. Porque él ya se había ido. Al escuchar esas palabras que le dijo esos siervos, él analiza y comienza de nuevo. Entonces dice, Naamán fue al río Jordán. Pero esa habla acerca de que hubo un retorno a ese camino. Y eso habla del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no significa palabras, significa hechos. Amén. Un arrepentimiento es, hermano, darse vuelta no dice 360 grados, sino 80. Es de aquí para atrás. Es, si estábamos caminando conforme al mundo, hermano, todo junto es dar la vuelta a 180 y caminar al revés del mundo. Amén. Al lado contrario. Así como es el orgullo en el corazón del hombre, hermanos, así será la humillación. Así, oígame, así como es el orgullo en el corazón del hombre, tan grande como sea el orgullo, así será también tan grande la humillación que el hombre o una mujer va a afrontar en su humillación. Porque la humillación es dejar ir lo que uno cree
que lo hace mejor que los demás. Amén. La humillación es dejar ir lo que uno cree que lo hace mejor que los demás. Esa es la humillación, hermano. Allí, en el río Jordán, se tenía que quitar las vestiduras Naamán. Eso que pensaba que lo podía hacer mejor que los demás. Yo le decía a mi esposa hoy, mirábamos unos esqueletos. ¿Qué es eso? Le decía, bueno, así todos vamos a quedar. Todos vamos a quedar así. Y tan orgulloso que es el hombre, hermanos. Tan orgulloso. Y mire, usted las ve ahí, hasta riendo se quedan porque quedan muy tiernos. Y Naamán tuvo que empezar a desvestirse las ropas de gala, a quitarse tal vez muchas veces aquí las prendas que se dicen con decorado en la batalla tal. Ahí tenemos que aprender nosotros a quitarnos el rótulo de licenciado, doctor, teólogo. Ahí tenemos que aprender a quitarnos el rótulo de decir, es que yo tengo un negocio. Es que tengo varios carros. No. Antes de irse al río Jordán, tenía que desprenderse de esas cosas que lo hacían superior o creerse superior que los demás. Apocalipsis 4:10. Lo podemos buscar, hermanos. Miren, dice Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y echaban sus coronas delante de él, diciendo, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué están diciendo estos 24 ancianos? Digno eres, Señor, yo arrojo, mira, lo que tengo, mi casa, mis títulos, mis carros, mis negocios, porque digno eres tú, porque tú lo creaste, porque tú me diste esa oportunidad, porque tú me diste sabiduría, digno eres tú, Señor. Se despojó. Así el creyente debe despojarse cada día de sus títulos y de los honores que el mundo pueda darle. Reconocer que hay un Señor y soberano. Yo le diría, hermanos, bote sus títulos frente a las aguas del Jordán y despójese de lo que piensa o cree que lo hace mejor que los demás. Oh, qué bonitos son los dones, ¿verdad, hermanos? Y cómo los dones pueden hacer una diferencia entre nosotros, según el mundo, hermano. Amén. Pero según Dios, allá en los cielos, hermano, tanto como el mejor predicador y que tenga la mejor oratoria y que pueda hacer reír y llorar a las personas, tanto mérito tiene también aquella persona y aquella niña con solamente decirle, Señor, yo conozco a alguien que puede sanarte. Para Dios, Amén. hermanos, hay que rendirnos nuestra voluntad a Él. Amén. Dice el versículo 14, hermanos, y todo leproso, toda persona que ha venido a Cristo, tiene que pasar por el río Jordán. Tiene que pasar. Tiene que estar allí. Entonces Naamán fue al río y se sumergió 7 veces como el profeta le había dicho. 7 veces. Yo le diría, hermano, no nos salgamos de ese río. No nos salgamos de ese río. Amén. Y tal vez alguien pueda verle la espalda a alguien y le diga, hey, porque todos los creyentes tenemos que estar en ese río, en el río de su palabra, humillándonos una y otra vez hasta que seamos sanados de ese orgullo, hasta que el orgullo se vaya, hasta que Dios sane nuestro corazón de toda la lepra del pecado. Amén. Y le diga a alguien, hey, como no nos miramos las espaldas, ¿verdad? Hey, te falta atrás, tienes unas cuantas costas allá atrás, ahí, unas cuantas pieles pegadas ahí. Diría, me meto más entonces.
Y si alguien podría decirme a mí, pastor, y se le ve ahí también, pues me sumerjo más y le diría también, metámonos más a ese río Jordán, más y más, para que su palabra nos limpie cada día más, cada día podamos ser limpiados, hermanos, y encontremos el único perdón que es en medio de su palabra. Amén. Dice, y ese último párrafo dice, y su carne quedó tan sana como la del niño. Así debería quedar nuestro corazón limpio, tierno, como la piel de un bebé. Usted agarra a sus bebés y qué rico huelen, hermano. Huelen a nuevo, hermano. Hermano, así va a oler su corazón cuando nosotros nos sumerjamos cada día en su palabra. Y va a decir, qué perdón, qué forma, qué ánimo tiene ese hermano, esa hermana. Y usted ha estado sumergido en el río Jordán, le van a decir, claro que sí, en su palabra me limpié. Amén. Sumérgete y quedarás limpio, le dirá a usted. Esa alma, hermano, llena de orgullo debe ser tratada en ese Jordán. Y esa situación compleja que tengamos va a cambiar. Cuando nuestra alma es sumergida en el río Jordán, nuestra situación que estemos pasando en nuestra alma va a cambiar. Porque Dios no es mentiroso, hermano. Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir. Que esta historia que nosotros hemos visto en Naamán, podamos ver su gracia y su misericordia y la salvación que no está limitada a un pueblo. Porque Naamán no era israelita, era gentil. Él conoció al Dios de Israel y empezó a servirle. Así que nuestro orgullo no nos limite, hermano, a conocer las grandes cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Quiero orar. Y para aquellas personas, Dios sigue sanando. Creo que Dios sigue sanando. Dios sigue limpiando. Dios sigue purificando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y no ha cambiado. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque muchas veces, Señor, somos como Naamán. El pecado ha endurecido el corazón, Señor, de tus siervos. Y probablemente podamos tener allí la solución en tu palabra. Pero por causa del orgullo, Señor, no queremos doblegar nuestro corazón y buscarte. No queremos, Señor, reconocer que hemos pecado delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, que aparezcan siervos sabios a decirnos, para que reflexionemos, Señor, en humildad, que podamos cambiar de rumbo, que podamos tener un arrepentimiento sincero. Te lo pedimos, Padre. Señor, y frente al Jordán, que podamos quitarnos las condecoraciones que el mundo da para arrojarlas a tus pies y decir que tú eres el único digno. No somos dignos, Señor, ni aún de ir abajo al Jordán. No somos dignos, Señor. No somos dignos de tocar tus aguas. No somos dignos ni de acercarnos. Pero por tu palabra, Señor, aquí estamos. Porque confesamos y creemos, Señor, que tenemos necesidad de ti, de limpiarnos, de que tú nos purifiques. Arrojamos, Señor, nuestros títulos, nuestros dones delante de ti. Aquellos que el mundo utiliza para podernos, Señor, señalar que somos diferentes, pero tú no tienes favoritos. Tú no tienes favoritos. Tú eres el mismo Dios de Eliseo, de Pedro, de Pablo, y eres nuestro Dios también, Señor. Eres el Dios de Israel y eres el Dios también de Naamán, de un leproso. Nosotros somos ellos.
necesitamos de ti. Y aquí en medio, Señor, de esta administración te pedimos ser sumergidos en la vida. Fuimos sumergidos un día en la muerte, pero hoy queremos sumergirnos en la vida. Hacernos uno con Cristo, Señor. Bota este orgullo, Señor. Purifícanos. Bota este orgullo que no nos hace ver a Cristo. Bota este orgullo que no nos impide, Señor, reconocer lo que somos verdaderamente. Somos unos necesitados de ti, Señor. El orgulloso no puede ver la mano que le está tendiendo Dios. Ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, papá. Y trae salvación a sus almas. Purifícanos. Y que tu palabra pueda, Señor, cambiarnos, renovarnos, darle un corazón